En el programa de esta semana nos acercamos hasta el espectáculo Rayanas de Irene Reina, donde nos cuenta la historia de mujeres que vivieron en un terreno fronterizo. Y estaremos con Ismael Morales, que nos ha presentado su primera novela titulada Desde el olvido. Y la autora alcazareña Elena Belmonte trae hasta su ciudad natal la última obra de teatro que ha escrito, Escombros, una historia de reencuentros con interpretaciones muy diversas. Irene Reina y Ricardo Martins prueban sonido en un último ensayo a puerta cerrada en el escenario del Teatro Emilio Gavira de Alcázar antes de empezar Rayanas, un espectáculo que ha viajado desde Sevilla a Madrid, pasando por Málaga y Guadalajara y que aterrizaba en nuestra ciudad. Narración y música para contar la historia de mujeres como María la Portuguesa y otras que vivieron en la frontera. Rayanas es un espectáculo en el que se exploran cuentos, leyendas y canciones que tienen a las mujeres como protagonistas. Durante la hora y pico que dura Rayanas, el público vive un viaje oral y musical que rememora las historias de mujeres que vivieron en las tierras fronterizas y que van desde la princesa mora Saluquia hasta María la Portuguesa, pasando por numerosas figuras anónimas que habitaron los márgenes entre España y Portugal. Como arrola ninguén canta. Ricardo Martins a la guitarra portuguesa. Irene Reina a la voz, cantar y hablar. Pues Rayanas cuenta la idiosincrasia de un territorio hecho por las mujeres
la Raya Portuguesa. Yo soy de Huelva, una ciudad limítrofe con Portugal, y entonces tenemos esa cosilla que Portugal nos tira mucho, y yo tenía ganas de reflejarlo en un espectáculo, porque además soy mucho de ir al Andévalo, a la sierra, aparte de la parte de Portugal, la parte de Huelva me tira bastante, evidentemente, y entonces escuchar a los mayores, una que se ha criado en un asilo, pues es algo también que le atrae una mejilla, y escuchando a los mayores te cuentan esas historias del contrabando, que nada más que se escuchan sí te las cuentan. Entonces, claro, en mi casa también, que han sido, mi abuela era mucho de contarnos cosas de estas, que mi abuela era de estas mujeres que hablaban poco, una época de mujeres silenciadas, pero que cuando te cogía de una en una te contaba cosas con enjundia, que tú decías, esto es para mayores, esto me callo yo y lo escucho, y contaba también esas historias, pues, de este territorio tan particular, que cada territorio tiene su cosilla, ¿no? Y este que además es de costa, es de tierra y es de frontera, pues tiene lo suyo. A este lado de la Raya, más que nada por mi tierra, por Huelva, por el Alhorno. Y es que vamos a hacer como una energía colectiva, ¿no? Para conectarnos una mejilla una con la otra, ¿qué os parece? A mí es que eso de lo colectivo como que me gusta mucho. El público alcazareño que asistió al Teatro Emilio Gavira pudo disfrutar de relatos y melodías que reflejan la identidad y la cultura de La Raya, de esos lugares de trasiego y de resistencia, pero desde las vivencias de las mujeres. Destaca en el espectáculo la importancia de esa resistencia en esta zona, conocida por su historia de contienda y contrabando. En realidad, claro, hay un poco de trampa. Hombre, las mujeres no solo son las portadoras de las historias, sino que también son las sostenedoras de la vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, por decirlo de alguna manera, no, de la manera que es, ¿no? Y entonces, pues, sí que todo lo cotidiano, todo lo cercano, todo lo íntimo, tiene una transmisión a través de ellas. Y es una manera también de, yo que viví en un matriarcado, ¿sabes? Pues una manera también de hacer, ¿cómo se dice? De hacer, ¿lo diré o no lo diré? De hacerles un homenaje, tanto a las mujeres de mi casa como a las mujeres de mi tierra, de mi zona y de todo ese territorio extenso que es el Algarve, el Andévalo, el Alentejo Bajo y Huelva en general y Portugal. Yo diría que son historias entreverá con cante, porque sí es verdad que en otros lugares a lo mejor el cante no está tan presente en la vida cotidiana, pero en mi zona muchísimo. Entonces, si no es algún cante que te trae alguna historia te trae un cante, y entreveráslo es algo que sale natural. ¿Qué miradita me echáis? La misma miradita que echaba Saluquia. Saluquia era una princesa mora que vivía hace mucho tiempo en un lugar muy lejos de aquí. Era la hija de Abu Hassan, el gobernador de Almaniyá, un territorio rodeado de olivares que todavía estaba en poder de los moros y que los cristianos estaban deseanditos de conquistar. La princesa mora Saluquia estaba locamente enamorada y prometida de Bráfama de Aurus. Si ella era guapa, él le echaba la pata. No se había visto un muchacho más guapo por esos confines. Alto,
fornío. Se le iluminaba el diente cada vez que sonreía a la criatura. Él era el gobernador de Aurus, que es lo que hoy en día conocemos como Aroche. ¿Lo conocéis? Un pueblecito de Huelva, salpicadito de casitas blancas, que descansa en el Valle del Chanza. Al principio de este amor, el Bráfama y la Saluquia se veían solo de vez en cuando, y es que la alcazaba de una y la alcazaba del otro no estaba precisamente a tiro de piedra. Y claro, en época de contienda entre moros y cristianos, pues la cosa estaba difícil para llevarse todo el día en una travesía. Pero claro, ¿quién se aguanta con vena más que de higo a breva quien le alegra las pajarillas? Yo desde luego no, ¿eh? Cuando el amor va creciendo, tú ya te pasas por lo alto cualquier cosa. Y al final Bráfama se llevaba todo el día en el camino, todo el día de su alcazaba a la de la Saluquia, que prácticamente estaba en el camino, tocaba la piedra cuando llegaba a su casa y se daba la vuelta. Ella cada mañana se levantaba bien temprano con las claritas del día, se daba su buen flete, se lavaba las manos, los ojos, la nariz, la boca, la cabeza y luego los pies, que nunca se sabe. Se ponía las ropas que le hacían parecerse y verse más guapa y se subía a la torre más alta de la alcazaba. Allí miraba al horizonte para ver si veía al Bráfama llegar, que tengo que decir que se le veía. El Bráfama era de todo menos discreto, oye. Llevaba un séquito de 40 hombres ataviados con sus caballos y sus ropas rojas y alhajas para tirar para arriba. Llevaban pulsera, anillo, collares, pendientes. Esos muchachos con ese rojo y ese dorado, antes siquiera de que atravesaran el horizonte, ya la Saluquia veía un brilloteo que le decía, ahí viene mi muchacho. Cuando ella veía el brilloteo, mandaba abrir los 200 cerrojos de las puertas de la alcazaba y las puertas mismas, y como las locas se tiraba escalera abajo a apoyarse en los muros de la alcazaba a esperarlo a él. Él llegaba y le decía, hombre, Saluquia, ¿cómo estás? Y a ver, hola. Y ella le decía, ahora mismo delante de tus encantos. Y se iban los dos acaramelados a darse besitos, pelar la pava, que no sé cómo se dice aquí, en muchos sitios se dice festejar últimamente. Festejar es lo que más me dicen aquí, ¿cómo se dice en Alcázar de San Juan? Eso de pelar la pava. Pelar la pava, ¿no? Soy igual de originales que yo. Pues se iban a pelar la pava por los olivares y los jardines de la alcazaba, mientras que el séquito de uno y el séquito del otro enjaretaban a los caballos, les daban la comida, el agua y preparaban el banquete. Después de la cena, el pobre del Bráfama otra vez para atrás. Cogía los caballos, los muchachos y para atrás. Ella se acostaba para tener la piel tersa y fina por la mañana, al día siguiente, que llegaba él otra vez dispuesto a todo. Así, día tras día, el Bráfama en travesía y la Saluquia. Todo ese tejemaneje que traían ellos, no digo yo que lo veía, a ver si yo esto lo digo y ellos, el amor crece, se casan, al final esto es un aburrimiento, ¿no? ¿Le habéis cogido cariñito al Bráfama? No le cojáis mucho, porque igual que Saluquia podía ver el resplandor y el brillo de Bráfama y sus hombres, también lo podían ver los cristianos, que llevaban tiempo en tierras de contienda viendo cómo esta gente se las traía y pensando cómo trazar un plan para entrar en la alcazaba de ella. Y lo trazaron. Un plan maquiavélico. Una noche esperaron agazapados en un olivar cercano a Aurus el paso de Bráfama y los suyos. En cuanto estos aparecieron, los cristianos se tiraron encima matándolos a todos con cuchillos y espadas. No dejaron a ninguno vivo y el campo
ya no solo se teñía de rojo por las ropas de Bráfama y los suyos, sino también por la sangre derramada en aquella masacre. La princesa Salukia, mientras ajena a todo, estaba en su alcazaba. Espera que te espera. Aquel día le estaba pareciendo ya muy larga la espera y no dejaba de mirar al horizonte. De repente, aquel brillo, aquel resplandor, fue más intenso que ningún otro día. Y ella, además del ansia, con el ansia de la espera, mandó abrir como las locas las 200 cerrojos de las puertas de la alcazaba y las puertas mismas y bajó corriendo las escaleras. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Cuando al llegar abajo no eran Bráfama y los suyos los que llegaban, sino los cristianos que, vestidos con sus ropas, habían logrado aquel engaño, matando a todo aquel que se ponía por delante. La princesa Salukia subió de nuevo a la torre más alta de la alcazaba y al llegar arriba se lanzó al vacío, prefiriendo la muerte a ser esclava de los cristianos. Los cristianos pasaron a llamar a Almanillá la tierra de la Mora Salukia, la actual Moura, en el Alentejo portugués, y un olivar cercano a Aroche tiene por nombre Bráfama de Aurus. Es donde creen que dieron muerte al amor de Salukia. En el escudo de Moura se puede ver a una princesa mora muerta a los pies de una torre, en honor de la leyenda de la princesa mora Salukia, una historia que contar de boca en boca ha llegado hasta nuestros días. Soy sincera, tiene una acogida espectacular en todos sitios, estoy muy contenta, creo que además muy bonito, es muy poco pretencioso, es muy humilde, es muy cercano, ya te digo, es muy íntimo y muy de por casa. ¡Dale! Se menean cuando paso las barandillas del puente, se menean cuando paso y a ti solito te quiero, de las de mano hago caso, me pediste la mano, yo te la negué, anda mira a ver si coges la del almire, la del almire niña, la del almire, me pediste la mano, yo te la negué. Revoleaste la mantilla que por eso, la mantilla que por eso, revoleaste, revoleaste la mantilla que por eso, la mantilla que por eso, revoleaste. ¿Y dónde la aprendió la copla que están cantando? ¿Y dónde la aprendió? La aprendí por esos montes de oír a los pastorcillos y en la sierra de Roche, sierra de Flores, donde cantan los mozos coplas de amores, niña, coplas de amores, y en la sierra de Roche, sierra de Flores. Revoleaste la mantilla que por eso, la mantilla que por eso, revoleaste, revoleaste la mantilla que por eso, la mantilla que por eso, revoleaste. La sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de Alcázar servía de marco para la presentación del debut literario del alcazareño Ismael Morales con su libro Desde el olvido, centrado en las vivencias de una persona sin hogar en el barrio madrileño de Vallecas,
cuyo hilo vital se ve entrelazado con la historia de un niño con el que nace una relación libre de prejuicios y con la mirada sincera propia de los infantes. Al final la obra no es nada otra cosa que un retrato, ¿no?, de una persona que vive en la calle, las durezas que tiene y bueno, todo el ingenio que muchas veces sale de esa supervivencia y cómo sale adelante, y es simplemente un día en la vida del barrio de Vallecas y cómo interacciona con otros personajes, y simplemente también ver cómo la infancia refleja mucho mejor la humanidad de las personas que viven en la calle que la adultez. La idea surgió porque la persona existe como tal, entonces yo simplemente le he cogido los pedacitos que él me dejaba de ver por la calle y lo he ficcionado, y en realidad no es más que otra cosa que un homenaje a esa persona, que desconozco completamente cómo se llama, pero sí que es verdad que era como una espina que tenía clavada y un homenaje a esas personas que al final muchas veces son invisibles. Al final los números siempre hay que salir de vez en cuando y las letras son muy embriagadoras en este caso, y yo creo que al final pues es una vía de escape que la literatura, que es fenomenal, y muchas veces la rigidez de la técnica, ¿no?, de las ingenierías o de la biología, pues las letras te dan mucha más libertad para trabajar, y siempre era una espina. Y probamos, la página en blanco no se dio mal muchas veces, que es el primer problema, entonces bueno, probablemente sea la primera de muchas. Yo creo que al final es un problema muchas veces que es estructural en España, la brecha de los salarios y muchas veces con los ingresos y el alza de la vida, de la bolsa o de la cesta de alimentos básica va creciendo, y muchas veces pues la pobreza en España no para de crecer, y yo creo que estamos ante un sistema que es asistencialista, se ayuda de manera puntual, pero lo que tenemos que trabajar es para emplear a esas personas, ¿no?, darle una capacidad de que puedan desarrollarse en plan a sus virtudes, que las tienen y muchas, y que muchas veces están escondidas, y yo es lo que trato de rescatar en la novela. El aula de teatro de la Casa de Cultura hacía las veces de sala teatral para la puesta en escena de Escombros, una obra de la escritora Elena Belmonte en la que se aborda el reencuentro de dos personas tras 30 años de separación. Es una relación que tiene que ver con el pasado, ¿no?, de dos personas que vivieron la infancia y la adolescencia juntos. Se reúnen después de muchos años, ¿no? Pero bueno, no sé, habla un poco del mundo de la memoria, de lo selectiva que es la memoria, de lo personal, ¿no?, de lo que queremos recordar o de lo que no, también de cosas que realmente a lo mejor no las recordamos porque no las sabemos, huecos que se quedaron ahí, ¿no? Y bueno, entonces es ese encuentro entre ellos dos, un poco poniéndose al día, y bueno, un poco la oposición entre recordar el pasado de una manera pues muy idealizada, todo en rosa, o recordarlo todo en negro. Eva y David compartieron su infancia y juventud. Eva se fue sin ofrecer ninguna explicación, y él, que estaba muy enamorado de ella, siempre le ha guardado rencor. Ahora que se han vuelto a encontrar, Eva persiste en ofrecer una imagen idílica del tiempo pasado que compartieron, visión que resulta opuesta a la que conserva David. Ay, cuando tu padre se reía se le movía toda la tripa. Parecía un poquito Papá Noel. Sí, sobre todo por el gorro rojo y los renos. Hombre, quiero decir que... Sí, vas a decir que era un hombre muy simpático. Bueno, ¿y no lo era? No. Escribía unas poesías muy, muy, muy bonitas. Se las quemé. ¿Qué? Una tarde se me cruzaron los cables, saqué todos aquellos papeles al patio. Los responsables de la puesta en escena son Compañía Core, de Madrid.
El elenco es de pequeño formato, contando solo con 2 actores, Pedro Fajardo y Violeta Bartol. Una compañía de Madrid, solamente son 2 actores, un actor y una actriz, Pedro Fajardo y Violeta Bartol. La dirección es a cargo también de Pedro Fajardo y bueno, ya la han puesto varias veces en Madrid y bueno, pues no sé, yo creo que hacen muy buen trabajo. Pedro es muy detallista, ¿no? Con todo, ¿no? Con el proceso y bueno, yo creo que va a gustar, porque yo creo que mucha gente se podrá identificar con todo esto de la memoria, que en definitiva es algo que nos atañe a todos, ¿no? Cómo recordamos y lo que recordamos o lo que no. Hombre, yo siempre he intentado que cada una de mis obras pues poderla poner aquí, ¿no? Pero sí que es cierto que ahora llevo bastante tiempo, porque entre la última obra que no la traje, La herida, y esta sí que ha pasado quizá como más tiempo, ¿no? Pero bueno, estoy emocionada y muy contenta de volver a estar aquí.